Muy bien, bienvenidos a este estudio. Gracias por conectarse, por ver este video. Hoy día tenemos un tema muy importante como todos, así que vamos a comenzar rápidamente. Antes de comenzar, acompáñenme con unas palabras de oración. Bendito Padre, Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor, acercarnos a ella y conocerte más a ti sobre todo, Señor. Así que ayúdanos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra. Y mi Dios, ayúdame a mí, Señor, a presentarla con sencillez y claridad, Señor, pero en profundidad que cale no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hoy día tenemos Dios y su ley. Interesante. Vamos a entender un poquito más sobre esto. He puesto ahí encontré por ahí este chiste. Bueno, un chiste interesante porque ahí aparentemente el padre de familia está leyendo el diario y dice, más matanzas en la escuela, dice el titular del diario, y el padre, el hombre de la casa, ¿no? El hombre de familia dice, no lo puedo entender, ¿por qué Dios no para todas las matanzas en las escuelas? Y entonces la esposa muy acertadamente le responde, ¿no te has enterado? Ya no permiten que Dios esté en las escuelas. Resulta interesante que definitivamente, ¿no? Dios ya ha sido limitado, ¿no? En el sentido de la mente humana, del pensamiento, de la conducta humana. Ya Dios no se permite en las escuelas, no se permite, se permiten tantas cosas menos el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Y pensar que los hospitales, las grandes universidades, sobre todo en los Estados Unidos, nacieron, ¿no? Se enseñaba con la Biblia en la mano, ¿no? Y cómo eso ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Es interesante, he puesto ahí, ¿cuánto mide este libro? A ver, acá tengo un libro. Acá tengo un libro. Si yo le pregunto, ¿cuánto mide de extremo a extremo el lomo de este libro? ¿No? Entonces alguien podría decir 12 centímetros, 15, 17.5, alguien por ahí de repente, ¿no? Entonces, pero ¿cómo yo sé si realmente cuánto mide esto? Entonces tendría que yo tener una regla, ¿no? 1 centímetro y medirlo. Ah, ya, esto mide 13.7 centímetros. Entonces recién ahí me doy cuenta de la medida exacta. Lo otro es especulativo, lo otro es aproximado. Y eso se aplica a veces para las religiones, ¿no? A veces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Entonces, ¿cómo sé yo la verdad? Obviamente, tengo que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la medida exacta, el estándar, el canon perfecto, la medida perfecta. Me va a dar lo que es correcto. Por eso que yo no necesito estudiar los 3.000 o millones de no sé cuántas religiones hay en el mundo, incluyendo las sectas, grandes volúmenes del libro de sectas y religiones. No necesito conocerlas todas, ¿no? Solamente necesito conocer la verdad. Y si conozco la verdad, voy a poder discriminar la mentira. Igualmente, al igual con la ley, ¿no? La ley, Dios da la ley. Las grandes leyes a nivel internacional siempre se han dado en el sentido de, muchas de ellas, en base a la escritura, en base a la Biblia. Muchas de ellas se han dado bajo ese contexto, bajo ese criterio. ¿Cómo el hombre puede tener una moral? ¿Cómo el hombre puede determinar qué es bueno, qué es malo? No lo podría hacer en base a su criterio, porque él siempre va a creer que lo malo, ¿no?, que hace es bueno, o convenientemente va a alinear su moralidad, ¿no? Condicionar su moralidad, y si le conviene, no le conviene. Por eso que tenemos leyes a nivel mundial. ¿Qué pasaría si no tuviéramos los semáforos, por ejemplo, en las calles, ¿no? Las reglas vehiculares, las normas de viales, ¿no? Las señalizaciones. ¿Qué pasaría si no tuviéramos eso? Sería un desorden, sería un caos. Entonces, es importante entender la ley de Dios y las leyes a nivel mundial. Pero las leyes, ¿qué determinan? Si yo, de repente, alguien está manejando y se cruza una luz roja, está cometiendo una infracción. Ha cometido una infracción, ha roto una regla que es no cruzar en rojo, ¿no? Muy aparte que puede causar un accidente. Entonces, ¿qué más nos da la ley?
las leyes muchas veces nos empujan también a romperlas, ¿no? Las leyes en la mente rebelde del hombre dice, las leyes se han hecho para romperlas, dicen algunos, ¿no? Dicen, no pisar el césped, no pisar el césped. No sé si les ha pasado a ustedes con los niños. Eh, no pisar el césped, hay un letrero, no pisar el césped. ¿Y qué hace el niño? Pone un piecito, ¿no? Pone un piecito, ¿no? Solamente para romper la regla. No va a subir, no va a saltar, no va a brincar, no va a pisotear el césped, pero solamente alarga un piecito y pisa el césped, ¿no? Solamente con esa intención de romper esa regla, ¿no? Esa norma que se ha puesto ahí. Entonces es interesante cómo la ley del hombre también nos marca y nos dice cuándo estamos mal, ¿no? Para policía, ¿no? Dice, señor, usted se ha pasado la roja, ¿no? En otros países también hay papeletas, tickets o multas cuando un peatón comete una infracción, no pasar por el crucero peatonal, ¿no? Es una infracción. Y etcétera, etcétera, ¿no? También hay multa, también hay tickets, ¿no? Ticket le dicen ellos, ¿no? En Norteamérica. Entonces, la ley es esa, la ley es esa. Entonces, para entender un poquito la ley, vamos avanzando. Entonces, la ley de Dios es un absoluto en un mundo relativo. Es interesante esta expresión. Muchas veces, el hombre, predicadores incluso, allanan la palabra de Dios. Allanan, minimizan o quitan la palabra de Dios, ¿no? Simplemente no. Dice, ¿saben qué me he dado cuenta? Dicen estos predicadores. Me he dado cuenta de que en mi iglesia local, en mi congregación, cuando les hago la Biblia, un poco se incomodan, se aburren un poco. O no tienen impacto. En cambio, cuando yo les digo con mis palabras, uso mis historias y mis cosas, ahí me entienden. Claro, podríamos decir, claro, les estás rascando, como se dice, ¿no? Estás rascando a la gente donde le pica, ¿no? O lo estás diciendo lo que quiere escuchar. Por eso que muchas iglesias locales, incluso grandes iglesias, numerosas, hacen esto, ¿no? Para no incomodar a los congregantes. Y eso no está bien. Pero tenemos que avanzar. Hay 4 formas de ver la ley. 4 formas de ver la ley. Cuando la Escritura habla de la ley, o la ley habla del Señor Jesús, está hablando, puede referirse a veces a los 10 mandamientos, propiamente a los 10 mandamientos. Algunas veces se refiere al Pentateuco como los 5 primeros libros de la Biblia, ¿de acuerdo? Los 5 primeros libros de la Biblia. A veces se refiere a toda la Escritura, como ley a toda la Escritura en el canon hebreo sería la Tanaj, para nosotros es el Antiguo Testamento. Pero también a veces la ley, cuando el Señor dice que habla o la palabra habla de la ley a veces, o las tradiciones de los ancianos, de los rabinos, se refiere a ellos, ¿no? A estas adicionales que habían puesto a la interpretación de la ley. En base a su tradición, habían hecho escritos incluso bastante detallados algunos, y en base a eso decía la ley. O sea, no lo que Dios había dicho, sino lo que ya la tradición había añadido. ¿De acuerdo? Hay que entender esto porque el Señor Jesús en los evangelios lo vamos a encontrar mucho. Y es necesario entenderlo para ver. Porque ahí dice, vamos avanzando. Mateo 15:6b dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por eso que el Señor Jesús les va a decir esto a los religiosos de su época. Le va a decir que ellos hacían más caso, ¿no?, a su tradición que a lo que Dios había establecido en su palabra, ¿ya? A lo que realmente Dios había dicho. Entonces, ellos habían hecho ya, por ejemplo, el lavado de las manos. Era todo un ritual el lavado de las manos. Por eso que le van a decir, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo las tradiciones que ellos habían establecido, ¿ya? Entonces, aclarando un poquito, ubicándonos un poquito, aterrizando un poquito. Los 10 mandamientos, ¿no? Dios entrega los 10 mandamientos, lo que se conoce como la ley moral, podríamos decir, todo lo que Dios estableció, sus 10 mandamientos, le da a Moisés. Eso está más detallado en todo el Pentateuco, los 5 primeros libros que se le atribuye la autoría a Moisés, ¿ya? Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? Esos son lo que se conoce como el Pentateuco. Pentateuco. Penta viene de 5, teuco de rollo, los 5 rollos, los 5 libros. ¿Ya? Todo esto también se va a conocer como la Torá, o la ley, la instrucción.
¿ya? Así se va a conocer al Pentateuco. Y el Pentateuco va a estar incluido dentro de todo lo que es la Tanakh para el canon hebreo, ¿no? La Tanakh es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, el cual estaba dividido en tres. La Torá, propiamente dicho, la Torá, o sea, el Pentateuco, la Torá, ¿ya? Que eran 5 libros. Estaban el libro de los profetas, ellos lo conocían, y los escritos. Por eso cuando encontramos en la Escritura, a Moisés y a los profetas tenéis, ¿no? Se está refiriendo a la Torá y a los escritos de los profetas, ¿ya? Eso a veces va a ser los tres. Tienen la ley, los profetas y los salmos, va a decir también, haciendo referencia al primer libro de los escritos. ¿Ya? Ellos, el orden del canon hebreo es diferente al orden que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. ¿Ya? Ellos tienen 24 libros, nosotros tenemos 37 libros, 37 libros. Entonces, esos libros constituían no es porque sean más libros, sino porque ellos, por ejemplo, tienen primero y segundo de Reyes, lo tienen en un solo libro, ¿ya? Ahora, esta palabra Tanaj es la contracción de Ta, esta viene de Torah, Na viene de Nebeín, y Ketubín, termina acá. Por eso se le conocía como Tanaj, ya es como un acrónimo hebreo. Ahora, si se dan cuenta, lo estoy leyendo de derecha a izquierda, porque así se escribía y así se leía en el idioma hebreo. ¿Ya? Entonces tenemos la Torah, los profetas, o Nevi'im en hebreo, transliterado ya, Nevi'im de acá, y Ketubim, ¿ya? Ketubim, que es escritos, ¿ya? Todo lo que termina en nin, en el hebreo, es plural, es como nuestra S, ¿ya? Solamente como un dato plus ahí, siempre es S. Por eso cuando decimos los querubines, ¿no? Querubines, en realidad es redundante, porque querubín ya está transliterizado en plural, ¿no? Querubín, querub sería en todo caso, ¿no? Querub en singular y querubín es el plural, ¿no? Varios. Nosotros decimos querubines, ¿no? En realidad es redundante, pero así lo entendemos nosotros. El in es como la S, es un dato plus, vamos aprendiendo poquito a poquito algunas cositas también en relación al hebreo, ¿no? Es como bueno, sigamos avanzando. Hay bastantes cosas que aprender, ¿no? Pero bueno, tenemos que centrarnos en nuestro tema. Entonces, en el Antiguo Testamento está fundamentado en el Pentateuco. La ley está involucrada dentro del Pentateuco y de ahí vienen los derivados, ¿no? Hoy día no vamos a explicar qué es un decreto, una ordenanza, pero va un derivado. Y los profetas, regresando un poquito acá, y los profetas, ¿qué hicieron? Repetir lo que Dios había establecido en su ley. ¿Los profetas qué hacían? Los profetas exhortaban, animaban y llamaban la atención, ¿no? Por la idolatría, llamaban la atención por robar, por mentir, por hurtar, por los diferentes pecados. Eso hacían los profetas. Ese hacía un profeta, ¿ya? Ese hacía un profeta. A veces tenemos un mal criterio de que el profeta, cuando se dice, profeta, alguien que dice algo del futuro, no es así, no es así. Son pocas los escritos que dicen los profetas que hablan en cuanto a un futuro, ¿no? Por lo general el profeta es del momento, hacían un juicio, una palabra de Dios para el momento, para las cosas malas que estaban haciendo en ese momento. Entonces una voz profética es alguien que habla la palabra de Dios. Y eso hacían los profetas, ampliar lo que Dios ya había establecido en su ley y no estaban cumpliendo. Entonces eso hacían los profetas. ¿Ya? Hablar la palabra de Dios. A veces decimos, profeta, alguien que habla algo del futuro, vaticinios, cosas así. Es un error entender así a un profeta. Es difícil. Solamente una o dos veces se menciona al profeta como vidente, como vidente. Bueno, entonces, eso hacían los profetas. Y los escritos repetían, ¿no? Ampliaban lo que Dios había establecido en su ley, en la Torá, los mandamientos, ¿ya?
Entonces, de aquí no solamente hablaban los profetas, sino también escribían, ¿no? De ahí viene lo que aplicaban, lo que exponían y lo que enseñaban. Eso hacían los profetas y los agiógrafos. Agiógrafo, ya sabemos, agio, santo, grafo, escritura, autor santo, que escribió. Entonces, encontramos que la ley de Dios se compone de 3 partes. Este es un entendimiento bastante interesante porque nos ayuda a comprender la ley de Dios, la palabra de Dios en el sentido de la ley de Dios, lo encontramos como la ley moral, ¿no? La ley moral regulaba la función de la conducta, qué se debía hacer y qué no se debía hacer. La ley judicial hablaba sobre el funcionamiento de Israel. La ley judicial o la ley civil también lo pueden encontrar, la ley judicial o la ley civil, cómo debía conducirse Israel, el pueblo de Israel. Y la ley ceremonial era la estructuración de la adoración de Israel a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía el funcionamiento de Israel como nación única, separada, apartada para Dios, ¿no? La ceremonial, la parte de la adoración, cómo debían adorar a Dios. Entonces, la ley en general la podemos subdividir en la ley moral, ley judicial y ley ceremonial. La ley moral estaba basada en los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? De los 10 mandamientos estaba la ley moral, la ley moral. Y delante de ellos, por decir, o colateral a ellos, o, ¿cómo lo podríamos explicar? En relación a ellos, venía ya lo que era la ley judicial o civil y la ley ceremonial, ¿no? Cómo eran los rituales y todo lo demás, y todo lo que debía, cómo debía conducirse el pueblo. ¿Ya? Entonces hay que entender eso. La ley judicial o civil y ceremonial era la legislación entregada y expuesta después por Moisés, ¿no? Moisés ya es el que entrega, da, explica, añade en base a lo que Dios le había dicho, ¿de acuerdo? Eso podemos, acá tenemos un texto que dice Deuteronomio 4, 13, 14, dice: y él nos anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y los juicios, para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Por eso se conoce como la ley de Moisés. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, la ley y los profetas, ahí está, ¿no? No crean que he venido a anular todo lo que se ha dicho, tanto en la ley, en la Torá, en los mandamientos, en lo establecido judicial y moral, judicial. ¿Y el otro cuál era? A ver, se me fue. Y ceremonial, ceremonias, cómo se debía establecer las fiestas. Por eso es que, ahí dice el Señor Jesús eso, por eso que si nosotros tuviéramos solamente el Antiguo Testamento, tuviéramos rituales, tuviéramos ceremonias, ordenanzas o diferentes actividades que no tendrían sentido para nosotros. Es el Señor Jesús quien le da el sentido, el cumplimiento de todo eso. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo ahora, ¿de acuerdo? Atento, máxima atención para poder comprender, porque este es un tema muy importante, para poder comprender la Escritura. ¿Ya? Y porque muchas herejías y muchas malas interpretaciones han salido de esto, por no entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús dice: yo no he venido, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este cumplir es completar, llenar, hacer, ¿de acuerdo? Eso es lo que está diciendo. A ver, si tuviéramos que entenderlo, Dios había dado su ley y ellos lo habían entendido en blanco y negro. Entonces el Señor viene y dice: así es, esto es, ustedes están viendo en blanco y negro, ahora van a ver en colores, una cosa así, para ir entendiendo un poquito más. ¿Qué más? Entonces, cuando Jesús dice acá, hay que entender también esto en la Escritura, cuando se dice ley, ¿qué ley? ¿A qué ley se está refiriendo? Entonces nosotros no especifica la Escritura, el contexto no lo especifica, pero tenemos que entender que lo que está diciendo el Señor Jesús es acá toda la ley. ¿Qué ley va a cumplir? Toda la ley. Los mandamientos, ¿no? Los estatutos, los juicios,
la ley, lo que es la ley moral, lo judicial y lo ceremonial, o sea, toda la ley, a eso se está refiriendo. Cumplió el Señor toda la ley. Por ejemplo, dice Lucas 24:44, estaba el Señor Jesús, ¿no? Señor Jesús ya resucitados, en camino iban dos, camino de Maús, y van caminando con ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, toda la escritura. El Señor viene y cumple todo. ¿Qué quiere decir todo? A ver, hay bastante material, bastante información en esto, pero espero que máximo esfuerzo para comprenderlo. Por ejemplo, el Señor dice, Juan el Bautista ve venir al Señor. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Todos los años había el ritual de ¿qué? De la Pascua, que se recordaba que Israel había sido liberado de Egipto. ¿De acuerdo? Desde Éxodo 12. Y todos los años se recordaba eso, que a través Dios los libró de la muerte, los rescató de Egipto, a través de la muerte de un cordero que tuvieron que sacrificar para pintar los dinteles, y esa sangre del cordero es que hace que la muerte pase de largo y no se vean afectados ellos. Entonces, eso recordaban ellos todos los años, cómo Dios los había salvado. La expiación también, ¿de acuerdo? La expiación que hacía cubría el pecado, ¿ya? Cubría el pecado. Entonces, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Entonces, el judío, los que estaban ahí, entendían, ¿no? O sea, Él es el Cordero perfecto, Él es el Mesías, el que nos va a liberar de esa muerte del pecado. Entonces, se entiende ahora el cumplimiento. Entonces, ese, por ejemplo, es un cumplimiento del Señor Jesús. En cuanto al ritual de los corderos, de matar el macho cabrío también. Todos esos son símbolos, figuras que apuntaban al Señor Jesús. Y hay muchas más. Hay muchos símbolos, muchas figuras que apuntan al Señor. Muchos juicios ceremoniales, religiosos, o la ley judicial o civil que apuntan también al Señor Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que el Señor Jesús cuando dice, yo he venido a completar eso, yo he venido a cumplir eso. Eso que se hablaba de mí, lo completo yo. Eso es lo que hace Dios en la persona, de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús. Entonces, cuando entendemos ley también en el Nuevo Testamento, hay que entenderlo en ese contexto, ¿ya? Por ejemplo, se refiere a los 10 mandamientos, a la ley moral, en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice Gálatas. Gálatas es una llamada de atención a la iglesia en la provincia de Galacia, que eran varias iglesias dentro de esa provincia en Galacia, que Pablo les va a llamar la atención porque estaban volviendo, ya sea por los judaizantes, estaban volviendo a regresar a cumplir las obras de la ley, ¿no? A la circuncisión y todas esas cosas. Entonces, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Adelantándonos un poquito, nadie puede cumplir las obras de la ley. Nadie puede alcanzar la gracia de Dios o la justicia de Dios o satisfacer la justicia de Dios por las obras de la ley. No lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Así que acá en Gálatas 2 se refiere a eso. No se puede cumplir la ley de Dios. Acá la Torá se refiere a toda la ley en cuanto al Pentateuco, por decirlo de alguna manera. En Gálatas 3:10, todo en Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, la ley trae un peso de maldición al que no la cumple. Entonces, no la puede cumplir el hombre. Entonces, hay un peso de maldición. Y ahora vamos a entender cómo es esto. Y la ley de Cristo. Hay una ley que es la ley de Cristo, dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Cómo es la ley de Cristo? Eso hay que entenderlo también.
¿Quién puede cumplir la ley de Dios? ¿Quién puede cumplir la ley de Dios? Bueno, tengo una buena noticia, pero antes de darle la buena noticia, tengo que darle la mala noticia, porque si no, no se puede entender. La buena noticia se las voy a dar, pero primero la mala. ¿La mala cuál es? Nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie. Esa es la mala noticia. Todos están bajo la ira de Dios, condenados a una muerte eterna, a una eternidad sin Dios, a un castigo eterno. ¿De acuerdo? Es más, el que intenta cumplir la ley de Dios, dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Se hace culpable de todos. Interesante, o sea, tú puedes guardar todas, pero rompes una, ya te haces culpable de todos. Es imposible cumplir la ley. Solo el Señor Jesús lo podía cumplir. Solo Él lo cumplió. Solamente Él lo pudo cumplir y lo cumplió. Eso es lo interesante de todo esto. Por eso es que solo en Él hay salvación. Por eso que hablamos de Cristo. Por eso que decimos, ven a Cristo. Por eso que decimos, arrepiéntete. Arrepiéntete y ven en fe y confía en la obra completa que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz. ¿De acuerdo? Eso es por eso que siempre decimos a Cristo, ven a Cristo, no hay otro. No hay otra, no es que le pides a uno, al santito, a la fulanita, a la virgencita. No existe eso, no, ese es un camino ancho que te conduce a la perdición. Solamente en Jesucristo hay salvación. Si no entiendes lo mortal, lo terrible del pecado, no vas a entender el perdón y la gracia de Dios. Y este es un tema también para la iglesia, porque muchos viven un cristianismo sin Cristo, un cristianismo light. No entienden, viven como les da la gana, porque no han entendido el perdón y la gracia en la vida de ellos. ¿Por qué no han entendido eso? Porque no entienden del pecado, no entienden lo peligroso y lo mortal que es el pecado. Ese es el problema. Dice, bueno, ya soy cristiano, todos felices, ¿no? Y sigo viviendo como me da la gana. Ese es el problema. Y eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que entender. Por eso que todos estos temas son importantes. En el mismo libro de Gálatas, hablando de las obras de la carne, no de los frutos de la carne, habéis escuchado por ahí, los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. No, es el fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne se manifiestan ¿en qué? En adulterio. Ahí he puesto entre paréntesis otras traducciones o otras versiones o lo que se entiende, ¿de acuerdo? Adulterio. ¿Qué es el adulterio? No eres fiel. No eres fiel a tu compromiso, a tu pacto. Fallas, faltas. Y te llamas cristiano y participas en reuniones cristianas y haces estudios bíblicos. Y eres adúltero. Eres fornicario también. ¿Qué es fornicario? Todo lo que es la aberración sexual. Pornografía, sexo con animales, hombre con hombre, mujer con mujer, deleitarse, ver, todo eso es fornicación. Inmundicia, vicio, drogas, alcoholismo, adicciones, lascivia, sensualidad, libertinaje, descontrol, desenfreno, idolatría. Adoras, veneras a otros dioses, virgencitas, santitos, fetiches, amuletos, muertos, cuarzo, el horóscopo, todo eso. Ahí hay otra más, hechicería. Hechicería, brujería, supersticiones, espiritismo, satanismo, música, literatura demoníaca. Enemistades, discordia, falta de perdón, conflicto, pleitos. Eres buscapleito, eres intolerante. Celos, quieres lo que el otro tiene, quieres poseer tú también. Ira, si no tienes dominio propio, propenso a las peleas, te irritas, te fastidias, te molestas, te vuelves iracundo, pierdes el control. Contiendas, eres pleitista, te gusta pelearte, reclamar tus derechos, haces lo que te da, contiendas. Disensiones, eres cizañoso, murmuradora, chismosa, chismoso también. Herejías, cree cosas que están en contra de Dios. Hay mucha gente que cree cosas que están en contra de Dios. Envidias, odia la prosperidad de tu prójimo. Homicidios, te deleitas en la muerte, ese morbo. Borracheras, orgías y cosas semejantes. Esta es una pequeña lista. Esta es una pequeña lista. Así vive el hombre perdido. Y muchos todavía dentro de la iglesia viven así. Muchos todavía viven así.
Es interesante lo que dice en este mismo pasaje bíblico. Acerca de ellas les advierto, como ya les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, no lo digo yo, lo dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahí está. Esta es una pequeña lista, hay otras listas también. Otras pequeñas listas en la Escritura. Los homosexuales, los afeminados. En Apocalipsis es más, dice, los cobardes. Entonces hay que evaluar nuestro cristianismo, y si tú no tienes a Cristo en tu vida y estás viendo este video, bueno, ahí está, tienes que tomar una decisión. Hay una buena noticia. Cristo cumplió la ley. El cumplimiento de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley, ¿de acuerdo? Ese es el concepto, ¿ya? Pero todo pecado atenta contra la santidad de Dios. Hay que entenderlo eso. Hay mucha gente que esto lo espiritualiza o lo hace teórico. Ah, infracción, ya, pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, lo que Dios ha establecido. ¿Y qué hace eso? Ah, ya pequé, pues ya pequé. No, todo pecado afecta, atenta contra Dios. Es una rebeldía, es el puño levantado, es maldecir a Dios, es renegar de Dios. Eso es infracción de la ley. Y en un creyente, todo pecado afecta la relación que tienes con Dios. Hay gente que dice, yo estoy bien con Dios, pero está mal con los hombres. Pero hay gente que vive mal con los hombres y cree que está bien con Dios. Ese es un error. No puedes estar bien con Dios. Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Eso hace la ley. Comencé explicando un poquito con la ley que cruza la luz roja. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que hace la ley. Nos muestra que somos pecadores, que rompemos, que somos incapaces de alcanzar el estándar de Dios, la justicia de Dios. Ya, este pasaje ya lo hemos leído. Por eso que Gálatas 3:23-24 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Inicialmente iba a poner solamente Gálatas 24, que dice lo siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ah, ya. Acá comenzamos a entender un poquito. O sea, la ley que Dios nos había dado, que le había dado al pueblo de Israel, en los custodios de la ley, de vivir apartados, separados, cumpliendo judicialmente, civilmente, ceremonialmente, la gloria de Dios para caminar con Dios y adorarle correctamente. Ya, ¿qué había sido esa ley? Dice que esa ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Ayo en el idioma original, en el griego, koiné, es paidagogo, paidagogo. En el mundo grecorromano, cuando un bebé nacía, estaba a la custodia y cuidado de una nodriza. Cuando ese muchachito iba creciendo, ya era un niño, ¿no? Pasaba al cuidado eh, de una niñera, de una niñera. Y cuando ese muchachito tenía 9 años, ¿no? Ese muchachito ya pasaba al cuidado de un ayo, de un maestro, de un guardián, de un cuidador, de alguien que le enseñe. ¿De acuerdo? Algunas versiones bíblicas traducen esto así como maestro. ¿Por qué? Habían esclavos, algunos eran esclavos, eh, que se encargaban de la crianza y la disciplina del niño, del muchachito. Entonces, ese era un ayo, era como un mentor, era como un maestro. ¿Ya? Pero era un ayo. ¿Por qué puse el versículo anterior? Paidagogos, ¿no? Paidagogos. De ahí viene pedagogo, ¿no? Pedagogo, alguien que enseña a niños, pedagogo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que íbamos a ser que iba a ser revelada. ¿Qué está diciendo? Pablo, cuando se está diciendo que la ley había sido nuestro ayo, no está diciendo que era un maestro, un pedagogo en el sentido de que nos iba a enseñar. No, no. Está hablando en realidad que era un guardián. ¿Pero un guardián de qué? Como un guardián carcelero. Estábamos encerrados.
Estábamos prisioneros hasta que ese ayo haya sido quitado. Eso es lo que está diciendo. Esa era la ley. Eso es lo que tenía que entender el judío, el israelita. Eso tenía que entender, que la ley le mostraba su incapacidad de alcanzar el estándar de Dios y dependía de Dios. Y eso era lo que el Señor llama la atención a los religiosos. Ellos ya se creían justificados por ser descendientes de Abraham, por cumplir la ley, ¿no? Es como el joven rico cuando se acerca y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿a dónde lo manda? Ah, bueno, tienes que cumplir la ley, los mandamientos. Y le da 7 mandamientos. 7 o 6. 7 o 6. Bueno, le da los mandamientos que humanamente el hombre podía cumplir. No robar, no mentir, ¿no? Humanamente podía cumplir. Y él dice, eso lo he cumplido desde que soy muy joven, lo he cumplido. El Señor conocía su corazón. Nadie puede cumplir la ley. ¿A dónde lo lleva el Señor? El Señor le dice, no, nadie puede cumplir. No, no. ¿Qué le dice? Oye, le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Y se fue triste. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Entonces, el judío no entendía que no podía alcanzar el estándar de Dios cumpliendo la ley. Y nosotros tampoco. Siguiendo esa lectura, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estábamos bajo ese guardián esclavo que nos traía maldición, ¿no? Pero en Cristo ya no lo tenemos, ¿no? Otro pasaje bíblico va a decir que hemos muerto a la ley. Vamos a ver. Acá hay un comentario interesante. Entonces, si ya la ley no está en mí, si ya dice que venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, entonces puedo vivir como me da la gana, entonces, ¿no? Y ese es un criterio que a veces lo he escuchado y se escucha dentro de la iglesia. Pero ¿qué dice Romanos 3:31? Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Por la fe ya la ley queda invalidada en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y cómo es esto? Me dice que primero ya por la fe soy libre de la ley. No, a ver, ¿qué dice Primera de Juan 3:24? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos entendiendo estos pasajes. En el 5:3, mismo Juan, el apóstol Juan dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ajá, todavía no entiendo mucho ya. Hay una maldición, la ley traía maldición, nos mostraba nuestro pecado, nos tenía como esclavizados. Así vivía el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿de acuerdo? Israel viene así, bajo ese yugo. No lo entendía. Muy por encima lo minimizan o hacen sus tradiciones humanas de hombres, ¿no? Su tradición de los ancianos, y ponen un poco más complicada la cosa, pero en realidad lo hacían fácil en realidad de cumplir. O sea, parecía que habían agravado las cosas, pero lo hacían en realidad llevadera. Ahora vamos a entender. Primero los Corintios 9:21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, ¿no? El apóstol Pablo va a decir que yo me he hecho sin ley, ¿no? Para los que no tienen ley, para los gentiles que no entendían esto de la ley. Pero a veces dice, mira, el apóstol Pablo se hizo sin ley. Y ahí también erran, ¿no? Fallan también, ¿no? Pues, quiere diciendo, mírame, vamos a evangelizar a los borrachos. Entonces vamos y nos metemos una borrachera para evangelizarlos. Ese no es el criterio. Ese no es el criterio. Voy a evangelizar a un prostíbulo. Ya te imaginas todo lo que puedes pensar. No voy a evangelizar a un prostíbulo. Ese no es el criterio. El mismo Pablo va a decir, yo no he hablado de la ley, me he comportado que si no tuviera la ley de Moisés, ¿no? Los mandamientos, pero he tenido que, dice, si no bajo la ley de Cristo. O sea, ya no esa ley de Dios, ya no cumplía, estaba con ellos, me he hecho como ellos, pero siempre he tenido la ley de Cristo, que es otro estándar y es superior. ¿Para qué dice? Para ganar a los que estaban sin ley. Ese es el criterio de este versículo. Vamos entendiendo. Pedro, ¿qué nos dice?
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Este es el criterio que entendemos ahora nosotros. ¿Quién llevó nuestros pecados? El Señor Jesús en el madero llevó la maldición. Él se hizo maldición. Él cargó la culpa, la condena, la maldición que traía el pecado, que toda la humanidad tenía, lo carga a Él. Se lo imputa a Él. ¿De acuerdo? Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, o sea, obediencia, por cuya herida fuimos sanados, haciendo referencia a Isaías 55, 53, 5, dice eso, ¿no? Por su llaga fuimos sanados. ¿Está hablando de una sanidad física? ¿De qué está hablando Pedro? Está hablando de una sanidad espiritual. Esa es la sanidad que necesitábamos. Ese es el pago. Y nosotros morimos también. Nosotros morimos a la ley. Esa ley también ya morimos nosotros. ¿Ya? ¿Hay quien entendiendo eso? Ojo, entiéndeme por favor con bastante delicadeza. No me gustaría que te malentiendas esta lección. Quiero que lo entiendas, por eso te estoy explicando. No tomes estas palabras así aisladas. Tómalo en bloque. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos muertos a esa ley que traía maldición sobre nosotros. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya no ejerce ese poder de la ley, ese poder, ese castigo, esa maldición, ya no ejerce sobre el creyente, sobre el que ha rendido su vida a Cristo, el que ha sido crucificado con Cristo, el que ha rendido su vida a Cristo. Ya no hay esa ley, ya no hay. La ley es como un ejemplo, por ejemplo. A ver, alguien, vamos, un ejemplo trágico, ¿ya? Alguien se cruza una luz roja y termina empotrado en un poste y ese chofer imprudente muere, ¿de acuerdo? Un policía de tránsito que estuvo en la esquina, ¿ya? Un policía de tránsito que estuvo en la esquina va, se acerca al móvil todo, al carro todo que estaba abollado, ¿no? Todo chancado, y se acerca y le dice al conductor, señor, está muerto el conductor, murió por ese accidente, por su imprudencia. Le dice, señor, usted va a ser multado por cruzarse la luz roja. ¿Algún policía haría eso? Claro, nadie haría eso. ¿Por qué? Porque ya murió. La ley ya no lo afecta. ¿Se entiende un poquito? Espero que me entienda. O sea, la ley, el castigo ya no lo afecta. ¿Ya? Es un ejemplo bastante, bueno, trágico, un poco trillado, pero entender un poquito por qué ya no hay, o sea, la multa que era, no sé, pues, tanto de dinero, ya no lo afecta, porque está muerto, ya la ley ya no lo afecta. El peso de la ley ya no lo afecta. Igual es esto en Cristo. El peso de la maldición la cargó Cristo. ¿Ya? ¿El cristiano debe cumplir la ley? A eso es lo que estamos explicando ahorita. ¿Ya? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Interesante este versículo porque también lo sacan fuera de contexto. No dice que el fin de la ley en el sentido de que da por terminada la ley. ¿Ya? Él da por completa. Esta palabrita fin es completado, ¿ya? Culminado, llenado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Cristo completó todo lo que se había dicho de los ceremoniales, ¿no? Por eso que el velo del templo se rompe, el cordero y tantas otras figuras. Él es el cumplimiento de todas esas figuras, símbolos, ceremoniales, todo se cumple en Cristo. Él cumple toda la ley, tanto simbolismo dentro de la escritura, dentro del tabernáculo, el pan, la luz, todo eso, incluso el arca de Noé, que siempre lo menciono, ¿no? El arca de Noé es un tipo de Cristo, ¿no? Solamente los que estaban dentro del arca se salvaron. Los que estaban fuera sufrieron el juicio de Dios. ¿De acuerdo? Entonces el arca de Noé vendría a ser un tipo de Cristo, ¿ya? Sin llegar a la alegoría. No hay que llegar a la alegoría, no hay que alegorizar la palabra.
hay que entenderla como es. Pero hay figuras, hay tipos, hay símbolos que apuntan a Cristo. Cristo lo cumple todo, ¿ya? Para la obediencia a todo aquel que Él cree, para la justicia, para nosotros que creemos en Cristo, ya cumplimos esa. Ya no, el peso, el castigo ya no está en nosotros. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahí está. Ya vamos entendiendo. Ese peso, ese castigo, ya no lo tenemos ya no lo tenemos, no lo sufrimos. Cristo es ahora. Así como teníamos el ayo, ¿no? El paidagogo, el ayo, que nos castigaba, que nos tenía encerrado, que nos tenía disciplinado, ¿no? Ahora ya no. Hemos pasado a ser ahora ya coherederos con Cristo. Ya estamos con el Señor, el dueño de todo, el amo, el Kyrios. Él, ahora estamos con Él. Entonces ya no, el ayo ya no tiene ese poder sobre nosotros. Ya estamos con Cristo, ¿no? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ahora ya vivimos fuera de ese ayo, vivimos en la ley de Cristo, en la ley de Cristo, que es superior, mejor. Es la ley del castigo, la ley de Dios. Por eso que cuando entendemos esto, vamos a entender el Sermón del Monte. El Señor quita todas las tradiciones, amplía unas, reduce otras, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor trae no solamente la letra de la ley, sino también el espíritu de la ley. Eso es lo que tenemos que vivir. Y el Señor, ¿no? Al igual que Moisés subió a un monte, Él subió a un monte también. Ahora el mismo Señor Jesucristo, dando el Rey, dando los lineamientos para su pueblo. ¿Para cuándo? ¿Para el futuro? No, para hoy. ¿Ya? Para hoy. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Por eso que este pasaje bíblico habla de eso. Ahora ya entendemos por qué dice, no está bajo, no entendíamos, leíamos, pero ley, ¿de qué? No entiendo, lo paso. Paso al siguiente versículo, no entendí. Eso es lo que está diciendo Gálatas. Cuando leas Gálatas ahora y encuentres este versículo, vas a decir, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros ahora andamos por el Espíritu, o deberíamos andar por el Espíritu. Y si yo ando en el Espíritu, no satisfago los deseos de la carne, de la cual cosecho corrupción, sino que camino en el Espíritu. Por eso la gente dice, no, ese no se puede cumplir. Eso que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, no, debe ser para el futuro. Nadie puede cumplir eso. ¿Quién va a cumplir eso? Claro, no lo puedes cumplir porque andas en la carne. Pero si andas en el Espíritu, ya lo cumples. Y ya no estás bajo esa ley del castigo, sino bajo la ley de Cristo. Puedes cumplir toda la ley. Ahora, obviamente ya no tenemos la ley ceremonial, no tenemos la ley judicial. Hay que entender bien eso, ¿ya? Ahorita vamos a explicar un poquito más. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El Señor da un nuevo pacto. El nuevo pacto. Este es el pacto, ¿no? El nuevo pacto. El pacto que había prometido Jeremías también hablaba de eso, ¿no? Por eso que decían, cuando venga el Mesías va a anular todo esto que no lo podemos cargar, lo va a anular y ya vamos a vivir libres. Y la gente igualmente ahora en la iglesia también lo entiende así. Cree que ser libre en Cristo es hacer libertinaje, hacer lo que le da la gana. Y no es así. No es así. Y eso quiero que se entienda hoy en este estudio bíblico. ¿De acuerdo? El nuevo pacto comienza a regir desde que el Señor muere en aquella cruz. De ahí comienza el nuevo pacto, por eso que alguna vez lo expliqué, ¿no? Dice, el Antiguo Testamento, en realidad, ¿quién es el último profeta del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. ¿Pero por qué? Si está en el Nuevo Testamento. Claro, pero el nuevo pacto comienza a regir de la cruz para adelante. Todo lo que esté antes es el Antiguo Testamento. Antiguo pacto. Testamento y pacto es lo mismo. ¿Ya? Verí. Estudiar y aplicar el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir, hermano? Entonces ya ahora no nos importa, que no nos importa ya lo que pasó en el Antiguo Testamento. No. ¿Ya no prediquemos del Antiguo Testamento? No estoy diciendo eso. Hay que aclarar. Eso es importante aclararlo, ¿de acuerdo? Hay que predicar, hay que enseñar del Antiguo Testamento.
Pero ese es el antiguo pacto. Claro que sí, pero no hay que confundir la ley ceremonial, la ley judicial o civil, con la ley de Dios en el sentido de la ley moral que Dios ha establecido. Lo que debe ser o no debe ser. Es como si la ley, por ejemplo, a un niño que hay que enseñarle, oye, no vayas a meter el dedo en el tomacorriente, porque te pasa electricidad y te mueres, ¿no? O te puede botar. Hay que enseñarle al niño, ¿sí o no? Entonces, si yo ya cuando soy adulto, cuando tú eres adulto, alguien tiene que enseñarte que no debes meter el dedo, no, pero tú lo metes, claro, no, porque ya lo aprendiste, ya lo sabes, ¿sí o no? Claro, ese es un ejemplo que nos podría ayudar en cuanto a la ley y el cumplimiento. ¿Qué quiere decir que ya no debo, a ver, me gusta mucho la aplicación que hace este gran teólogo, John Stott. Pasó a la presencia del Señor en el 2011, si mal no recuerdo, ¿no? Tremendo siervo, gran maestro, gran teólogo. Él hace el ejemplo del bebé y la tina, del bebé y la tina. Tenemos un bebé, lo estamos bañando en la tina y podríamos incurrir en los siguientes, podríamos caer en los siguientes errores. Digo, bueno, como ya el Antiguo Testamento, ya la ley ya se cumplió en Cristo, ya no importa. Entonces, es como si agarráramos al bebé, a la tina y al agua, y lo botáramos. Botáramos los tres, al bebé y al agua, ¿no? Al bebé y al agua lo botamos. Otros van a decir, no, hay que cumplir todavía lo que Dios, porque esto es Dios lo ha establecido, es palabra de Dios también. Estos son más literalistas en ese sentido, y comienzan a cumplir. Y dentro de ellos caen muchas sectas, por ejemplo, ¿no? Sectas que todavía matan corderos, sectas que se visten como israelitas, que se dejan crecer el cabello, la barba, se visten como ellos y hacen algunos rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Que están establecidos en el Antiguo Testamento. Entonces, esos son los que se quedan con el bebé y el agua. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahora? Hacer una correcta exégesis bíblica, una correcta exégesis, una interpretación correcta de la Biblia. Entonces, yo saco al bebé bañadito, me quedo con el bebé y boto el agua. Eso me ayuda a mí a cruzar la parte ceremonial, la parte judicial, la parte civil, ¿no? Etcétera, etcétera. Si no, de repente yo hago literal, por ejemplo, el Señor había establecido que todos los que estaban en el campamento, en el desierto, ¿no? Con Moisés, debían llevar una pala, una estaca, una lampita, ¿no? ¿Para qué? Ellos salían fuera del campamento, a un lugar alejado, hacían sus necesidades, ¿no? El uno, el dos, y después que hacían con la palita, lo tapaban, lo tapaban. ¿Por qué? Porque era un lugar santo. Entonces, ¿qué se estaba cuidando ahí? Se estaba cuidando, por la lampita, tenía que tener la lampita, era una obligación, era un ritual, ¿qué era eso? La intención era mantener la santidad, la limpieza y la pureza dentro del campamento. Eso es lo que se estaba buscando. El Señor lo presenta como la santidad del campamento, ¿de acuerdo? Pero hay intenciones seguramente en el pensamiento de Dios, pensamiento de no eh, hacer cochinada por cualquier lado y que prolifere la enfermedad, se dé una pandemia de repente, o alguna enfermedad contagiosa. Entonces había que tener cierto orden. Pero ¿cuál era el estándar? Cuidar la santidad de esto. Entonces, todos esos rituales, ceremoniales, entonces imagínate, ahora todos tendríamos que andar con nuestra lampita, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Pero ¿cuál es el criterio que nosotros podríamos tener ahora? Cuidar la limpieza, la pureza, la integridad, no solamente externa, sino también interna, mental y del corazón. ¿Ya? Entonces yo me quedo con el bebé y boto el agua. ¿De acuerdo? Me quedo con el principio y voto lo que es de repente cultural, lo que es situacional.
lo que es la casuística del momento. Eso es lo que eso me tiene que llevar a mí a hacer una correcta exégesis, una correcta interpretación de la palabra de Dios. Yo no necesito ceremoniales, no necesito yo temas judiciales o civiles, pero la ley de Dios, que es hermosa, o cuanto amo yo tu ley, ¿no? Entonces el mismo apóstol Pablo va a decir, la ley de Dios, entonces debemos cumplir la ley de Dios porque la podemos hacer, porque la podemos hacer. Eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Hemos muerto al castigo, al peso, al layo, ya no, estamos en Cristo, por la fe en Cristo, el Señor Jesucristo lo cumplió, ahora yo lo puedo cumplir también, por los méritos de Cristo, porque camino en el Espíritu. Eso yo puedo mostrarlo, el cumplimiento de la ley, en el amor a mi prójimo, en el amor a mi hermano, en la obediencia. Todo eso, cuando encuentran estos pasajes bíblicos en cuanto a la ley, ustedes se van a ir dando cuenta de que tienen ya más claridad, si están entendiendo este estudio. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Ahora, si hacemos la ley moral, la ley judicial, la ley ceremonial, y hacemos una correcta exégesis, podemos encontrar problemas también. Por eso que es importante hacer una correcta exégesis, entender realmente lo que se está leyendo en el Antiguo Testamento y lo que se aplica ahora para nosotros. La ley ceremonial quedó suspendida, ¿por qué? Porque ya Israel quedó relegado, congelado, válgame la expresión, ya ellos no pueden cumplir, están ahí. Ahora estamos nosotros, la iglesia. La iglesia sí ya no cumplimos la ley. Por supuesto que sí. La ley moral de Dios, la ley de Dios es hermosa, es eterna. Y la podemos cumplir en Cristo. Si caminamos en el Espíritu, vamos a cumplir la ley de Dios. Hay tanto por explicar acá. Yo le voy a dar un plus para ir terminando. El plus es este. El plus es este. El plus es para entender un poco la ley. Dice, hermano, pero usted dice que hay que cumplir la ley, ya no, la ley moral. Pero dentro de la ley moral estaba también el día de reposo, el Shabbat, el descansar, el día sábado, el séptimo día, ¿no? Está dentro de la ley moral. Entonces podría yo estar incurriendo en una mala enseñanza. Y ahí viene el tema, ¿no? Hay que entender la palabra. Por eso yo les digo, hay que ir a hacer una correcta exégesis. Miren lo que dice Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Qué vas a santificar? ¿El día? Tú tenías que santificarte para Dios. Y para santificarte, tú tenías que parar cualquier actividad, cualquier trabajo, para concentrarte en santificarte a ti para Dios, porque Dios descansó el séptimo día y te estaba diciendo que tú también descanses ese día para concentrarte, para adorar, para mantenerte puro y entender que Dios te ha santificado. Santificado, ¿qué es santificado? Te ha apartado, te ha separado, te ha llevado de un lugar a otro para Él. Eso es lo que tenía que entenderse. Eso es lo que tenía que entenderse. ¿Y qué hicieron los judíos? Hicieron todo. ¿Y ahí qué es trabajar? No, ya, esto es trabajar. Hay que quedar de acuerdo qué es lo que hay que trabajar. Entonces hicieron toda una serie de cosas, ¿no? Que tenía que una persona no trabajara, ¿no? Si alguien, por ejemplo, era zapatero, llevaba unos clavos en su ropa, ese era trabajo. Si alguien se miraba al espejo y se encontraba una canita y se la arrancaba, ese era trabajo. Si alguien salía con un alfiler incrustado en su traje, en su ropa, ese era trabajo. Entonces, ellos habían hecho todo un tema concentrándose en las actividades que no debían ir a hacer, ¿no? La religiosidad. Y no se habían concentrado que ese día tenían que ser santificados. Entender que habían sido separados para Dios. Eso tenían que entender, ¿de acuerdo? Ahora, la ley ceremonial enfocaba a la persona de Dios. A la persona, eso es lo que, los rituales, la ceremonia, la pureza, todo el traje, todo eso, la persona de Dios. Eso tenían que entender, a la persona de Dios apuntaba. Y la ley judicial o civil apuntaba a su naturaleza, a cómo era Dios, cómo es la naturaleza de Dios. Entonces, todo eso apuntaba. Entonces, eso lo cumple Dios, el Señor Jesús, perdón, y lo explica, y lo vive, y lo presenta, y nosotros ahora lo entendemos, ¿ya? Por ejemplo, Hebreos en el Nuevo Testamento, ¿eh? Para los que no saben que Hebreos está en el Nuevo Testamento, no está de más.
Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo, dice Hebreos, ¿no? Contando lo que habían hecho los padres, los judíos, en el desierto. Dice, allá está la tierra prometida. Esa es la tierra que les he prometido. Entonces mandan los espías, ¿se acuerdan? Van 12 príncipes, vuelven los 12, 10 dan un informe negativo y solamente 2 dan un informe positivo. Entonces lo tientan a Dios. Dios les había dicho, allá van a ir a la tierra, van a tomarla y ahí van a hallar reposo. Porque estaban en el desierto. Casas que no hicieron, ni cosecha que ustedes sembraron, ahí van a estar, donde fluye leche y miel. Ahí van a estar, una tierra próspera, ahí van a estar, ahí van a reposar. ¿Y qué hacen ellos? No, lo van a matar, lo van a comer, son como gigantes, nosotros somos como langostas, etc. Lo ponen a prueba el Señor. La paciencia, el Señor que dice, no van a entrar a mi reposo. Así dice el Señor. Entonces, la ley que había dicho que el día de reposo era un día, ¿no? Un día, acá ya entendemos, ¿no? Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, ya no era un día, sino era una tierra. Era una tierra. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el punto de todo esto del reposo de Dios? Entendemos en Hebreos. En el 4.1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, dice Hebreos, ya. Ojo, interesante, porque ya no se refiere solamente a un día, a una tierra, sino a una relación con Dios. Hebreos 4, 9, 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Interesante. Cuando ya estamos en Dios, hemos reposado de las obras así como Dios. ¿Qué dice? Por eso ahora entendemos el pasaje que dice, ¿no? Retrocediendo un poco, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañados de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, nosotros que hemos creído en la obra perfecta del Señor Jesús, hemos entrado en ese reposo. Hemos entrado en ese reposo, ¿de acuerdo? Ese es por eso que nosotros no cumplimos, en cierto sentido, el sábado. ¿Por qué? Nosotros necesitamos un día para recordarnos que somos santos, separados, apartados para Dios. No necesitamos un día, sino que ya tenemos esa relación con Dios y toda la semana y todos los días de nuestros días, desde que le hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo, entendemos que el Señor nos ha santificado y hemos entrado en su reposo. Entonces no necesito un día de la semana, sino yo ya entiendo que en Cristo soy santo, porque Cristo, cuando yo le rindo mi vida, he sido santificado. Y ese es otro concepto que debemos entender nosotros como iglesia, los que son de iglesia, los que están dentro del cuerpo de Cristo, es que somos santos. Tenemos un mal concepto de santo. Creemos que el santo es el que hace milagros, ha vivido una vida monástica, y después se murió y lo canonizaron. Ah, ese es el santo. No, 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 no. En la Escritura, cuando Pablo le escribe a la iglesia, se refiere a los santos. Salúdame a los santos. Dios bendiga a los santos. Salúdame a los santos de la casa de tal, a la iglesia de tal, a los santos, a los santos. Más de 30 veces Pablo, la Escritura lo dice en el Nuevo Testamento. Hay varias referencias. Búscalo en una concordancia. Y te vas a dar cuenta que está escribiéndole a personas. Santiago también, Judas también, le está escribiendo a personas. Santos son las personas. Si tú le has rendido tu vida a Cristo, eres santo. Ya has entrado al reposo y no necesitas un día. Por eso que hay personas que dicen, no, hay que orar el sábado. Y caen en la religiosidad. El sábado. Sábado nomás. Sábado nomás. Es más, hay otras sectas, ¿no? Otras religiones que dicen, no, lo que no celebran, no van a la iglesia el sábado, no son de Cristo. Y mucho se parece a los religiosos. Muchos se parecen a los religiosos. Por eso que
nosotros, ¿qué estoy diciendo? ¿Que podríamos trabajar sábado? Sí, podríamos trabajar sábado. Y la iglesia, es más, celebra las reuniones, sus reuniones de congregación o como iglesia local, lo hacen los domingos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos domingo? Porque el domingo resucitó el Señor. Y la iglesia prístina, la iglesia primitiva, la primera iglesia, desde Hechos, se comienza a reunir los domingos. Y así lo hacemos nosotros domingos. Pero podría ser martes, podría ser miércoles, por supuesto que sí. Pero hay que entender que somos santificados gracias a Cristo. Él ha hecho una obra en nosotros. Él completó la ley. Y por eso que nosotros ahora lo podemos cumplir. Claro, hay que cumplir la ley de Dios, la ley moral, lo que Dios establece, los principios bíblicos. Hay que cumplir porque la ley de Dios no ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos entender. Por eso que he puesto el ejemplo del sábado como plus. Por eso que el Señor Jesús, los fariseos, los religiosos le llaman la atención. Oye, tus discípulos no respetan el día sábado, porque están comiendo, están sacando las espigas y están comiendo. ¿Qué había pasado? ¿Estaba eso en la ley? ¿Dios lo había establecido? No, eso estaba en sus tradiciones. Sus tradiciones establecían ciertas cosas y lo que estaban haciendo los discípulos estaban espigando, estaban cosechando en realidad. Y eso estaba prohibido para ellos, para su tradición. Por eso que el Señor les va a llamar la atención varias veces en cuanto al sábado. ¿Ya? El Señor Jesús sana a un ciego también, un sábado. Perdón, no lo sana un sábado, pero quiero expresar la ley que había sido distorsionada, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesús en Juan 9 sana a un ciego de nacimiento. Y es interesante porque en Juan 9, 16 va a decir, no respeta el día de reposo, el día sábado lo sanó. No respeta, ¿por qué no respeta? ¿Pero qué pasó? ¿Qué había hecho el Señor? Uno, lo sanó, pero la forma en que lo sanó es interesante. El Señor Jesús, y este es un pasaje también que a veces no se entiende bien, ¿no? Y ustedes que están hasta ahorita, hasta el final de este estudio, están entendiendo y están aprendiendo. Esa es la idea, aprender. Tenemos tanto tiempo, perdemos tanto tiempo en otras cosas, válgame la expresión, otras tonterías, pero cuando tenemos que estar en un estudio, nos aburrimos. Pero bueno, tú que estás acá viendo el estudio y hasta acá, estás entendiendo, estás aprendiendo. El Señor Jesús agarra saliva, escupe y hace barro. Y agarra barro, ¿no? Y lo unta en los ojos de este ciego de nacimiento. ¿Ya? Muchos interpretan que efectivamente Dios creó al hombre del barro, ¿no? Y esta es una forma en la cual el Señor está sanando. No hay un barro milagroso, sino el Señor, en Dios, en la tierra, haciendo con su creación, restaurándola, ¿de acuerdo? Usando barro, sanando. Un ciego de nacimiento restaura sus ojos con barro, ¿no? Hecho de arena, de polvo y saliva, su saliva, porque él escupe y hace saliva. Entonces, pero en Juan 9:16, lo puedes leer después, vas a entender que le dice, y no respeta el día sábado, ¿no? Como muchas religiones, haciendo referencia, como no es de Dios, es del diablo. Ese es el problema, ¿no? Y incluso muchas religiones dicen, no, sábado ya, y el sábado, guarden el sábado, religiosamente el sábado, y quieren traerlos al sábado. Y el Señor corrige eso. Pero el problema que dicen que no estaban cumpliendo el sábado, ¿saben por qué era? Porque él había amasado, había hecho barro, había unido un fluido con otro sólido, su saliva con arena, ¿no? Y había hecho barro. Y esa acción de amasar estaba prohibida por la tradición de los ancianos. Y ellos decían que era la ley de Dios. O sea, la ley de los hombres, los escritos de los hombres lo habían puesto como ley de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús. Entonces, si bien es cierto, el Señor Jesús está haciendo Dios en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, haciendo su creación, restaurándola físicamente también, trayendo sanidad, porque es Dios, ¿de acuerdo? Pero estaba siendo juzgado porque él había amasado. Había 39 prohibiciones, ¿no? El Kalahat, si alguien lo quiere buscar por ahí, Kalahat de los judíos, era un escrito, ahí dice 39 cosas que no debían hacer ese día, ¿no? Dentro de ellos estaba espigar, quitar, cosechar o sembrar, también estaba prohibido. Y amasar.
Entonces, por eso que el Señor ese día es la masa, para enseñarnos que no hay un día ya para nosotros. Todos los días son consagrados, estamos consagrados para Dios, separados, apartados, santificados para Él. ¿De acuerdo? Entonces, en toda la Escritura vemos al Señor Jesús, lo vemos, por eso que somos cristianos, ¿no? Y debemos proponernos siempre estudiar su palabra, acercarnos y deleitarnos en su ley, toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, en toda la palabra. Y nosotros como iglesia debemos refrendar las enseñanzas con la Escritura, ¿de acuerdo? Con el Nuevo Testamento, con las epístolas, hay que refrendarlo ahí. Por eso que Pedro también, ¿no? Pedro no sabía qué hacer. Señor, me está llamando Cornelio, ¿voy o no voy? ¿Cómo es esto? Yo no puedo estar ahí. ¿Qué es esto? Me voy a volver un mundo. ¿Qué dice el Señor? Le manda una visión, dice, Pedro, ahí están todos los animales inmundos, mata y come. ¿Qué está diciendo eso? Ya no hay cosa que esté prohibida en cuanto a comida para nosotros. Ya no es que no come cerdo, hay hermanitos por ahí, no hermano, el creyente no debe comer cerdo. No ha entendido todavía. Es claro, está entendiendo y poco a poco irá entendiendo mientras va haciendo los estudios. Pero hay muchos hermanos maduros también que, no, yo no como cerdo, hermano, por si acaso. Cerdo, el Señor lo prohíbe. Entonces, está judaizado, ¿se dan cuenta? Se ha quedado en la Torá, se ha quedado en el Antiguo Testamento. Se ha quedado con el bebé, el agua, ¿no? El agua sucia y la tina, se ha quedado ahí. No, hay que refrendarlo. El Señor dice, no es lo que entra, porque lo que entra se va a la letrina. El Señor es específico, claro, didáctico, fuerte. Se va a la letrina, lo que come, lo que bebe, se va a la letrina, al baño. No es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale, sale de tu corazón, de ahí salen los homicidios, las fornicaciones, tu adulterio, de ahí sale de adentro de tu corazón. Eso es lo que te contamina. Por eso es que no hay problema con la comida en el creyente. Tengo por ahí un video, la dieta del cristiano. ¿De acuerdo? Entonces, deleítate en toda la palabra de Dios. Busca a Dios, busca a Cristo, conócele más. Y dejémonos ser moldeados por Él. Parezcámonos más a Él. Cada día más. Vamos a morir imperfectos seguramente. Pero hasta que Él regrese, Él va a completar esa buena obra que ha comenzado en ti y en mí. ¿De acuerdo? Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.